Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes. ¿Cómo están todos los que se conectan a nuestro canal de YouTube? Estamos empezando una nueva serie y junto a mí, caras conocidas, Dorcas Antesana. Bienvenida, Dorcas. Muchas directora gracias, del Miguel. Centro de Vida, que da apoyo a jóvenes, adultos sobre sexualidad sana, basados en principios bíblicos y también temas de aborto y embarazos no deseados. Bienvenida, Dorcas. Gracias, Jimena. Es un placer poder acompañarte. Ya hemos estado anteriormente, así que me siento en casa. Sí, hicimos una serie, por cierto, muy profunda, impactante sobre el aborto. Búsquenlo en el canal. Estos episodios son de mucha bendición. Así que hoy nuevamente Dorcas. Y también Laurita, que es parte del equipo de liderazgo del programa Ellas Líderes, como coach. Y bueno, entre muchas cosas que ella hace, obviamente, también una de las maestras de líderes de este nivel, de este proceso de liderazgo que tenemos. Así que bienvenida, Laura. Gracias, Jimena. Para mí siempre es muy emocionante escuchar los podcasts de Ellas Líderes y más aún participar, ¿no? Sí, y con un tema tan interesante que hoy vamos a tocar sobre nosotras mismas. Sí. O sea que estos episodios que se vienen, por cierto, les queremos comunicar que vamos a hablar sobre las mentiras que creemos. 4 episodios donde vamos a hablar de nosotras, mucho de nosotras, así que va a ser bastante, por eso nos hemos traído así un cafecito, porque de repente va a ser un poco confrontador o recordar cosas, porque creo que una de las señales también de la libertad y de la sanidad que Dios trae a nuestras vidas en el proceso de liderazgo, de crecimiento que tenemos como mujeres, tiene que ver esto de afrontar aquello que hemos creído por mucho tiempo y que han sido mentiras y que de acuerdo a esas mentiras hemos vivido, inclusive hemos liderado nuestras familias, hemos llevado adelante muchos emprendimientos personales y en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Hay un pensamiento, un escrito de nuestra directora Isabel de Justiniano que dice que los pensamientos son como semillas que a su debido tiempo van a dar el fruto conforme a de acuerdo a la especie. Entonces, si es como una semilla de cierta fruta, entonces voy a tener esa fruta al final, voy a tener una manzana al final. Entonces, si yo he sembrado en mi mente una mentira como soy insuficiente, que es de lo que vamos a hablar, ¿qué va a suceder a medida que voy creciendo? Voy a vivir comiendo el fruto de ese pensamiento, esa semilla de la insuficiencia. Entonces, por eso decíamos que es bastante personal este episodio, porque nos hemos sentido insuficientes o estamos sintiéndonos todavía insuficientes en diferentes áreas de nuestra vida. Así que abrimos esta conversación así bien cercana. Aquí estamos cerquita para comentar, para conversar. Así que adelante, Dorcas. Sí, mira, que me encanta este tema porque creo yo que además de que no solo las mujeres lidiamos con mentiras que creemos, ¿no? Sino también los hombres, pero creo que como mujeres nos afecta un poquito más. Sí, ¿no? Somos más emocionales, ¿no? Exactamente. Siempre. Por eso, ¿no? Pero qué interesante es que cuando nosotros repetimos una mentira muchas veces, tarde o temprano esa mentira se va sintiendo como verdad. Y empezamos a vivir áreas de nuestra vida desde ese lugar. Así Entonces, es. esta mentira, como tú decías, que son pequeñas semillas que en algún momento van a dar fruto, podemos verla en distintas áreas de nuestra vida y empezar a relacionarnos con las otras personas desde esas mentiras, en esas áreas, ¿no? Y no solamente con las otras personas, sino también con nosotras mismas. Claro. Empezando a tener diálogos internos desde ese lugar, desde esas mentiras que han estado en nuestra vida tal vez años. Tal vez muchas de estas mentiras desde la infancia, ¿no? Tal vez desde el típico, ¿no? Oye, que sos opa, ¿no? O qué tonta eres. Mira, ¿cómo te vas a tropezar? ¿Cómo vas a estar rompiendo los platos a cada rato? Siempre haces lo mismo. Algo, ¿no? O no servís para nada, no sos buena en esto, ¿no? Empieza eso a repetirse
Y de repente, a cierta edad, no nos damos cuenta en qué momento empezamos a repetir esas mentiras que nos han dicho afuera y las empezamos a repetir nosotros y empezamos a hablarnos así. Cuando te golpeas, ¿qué te dices? Qué tonta. Qué tonta, ¿no? Siempre me golpeo en el mismo lugar. Me No tropiezo decíamos, aquí, ahora ¿no? ya no. Sí, ya no. Tal vez, no sé, hay un escalón en la casa y cada vez tropiezo con ese bendito escalón. Pero empezamos a hablarnos, ay, que soy tonta, ¿no? Ay, que no, que olvidadiza que soy. Yo, por ejemplo, tengo un problema con las llaves. Todas las llaves las pierdo, no sé dónde las dejo. Una de mis mejores amigas tiene llave en mi casa, ¿no? Porque créeme que las tienes que tener olvido. seguros en varios lugares. Me ha pasado de llegar a mi casa y ¿dónde dejé la llave? Y espío por el portón y la llave está en la puerta, adentro, colgando. Y es como, ¿y ahora cómo entro a mi casa, no? Amiga. Pásame tu copia. Y claro, y Ya, es como, ya. mire, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tonta? Y estas mentiras se van repitiendo y empezamos a hablarnos de esa manera. Y en estas áreas se empiezan como a cavar más profundo. Y ahí en el ¿no? tema de la profundidad, a mí me trae el pensamiento de que en realidad todo esto empieza en la raíz, ¿no? Entonces hablamos de la raíz de la familia, de la cultura en la que vivimos y nuestra propia cultura familiar, ¿no? Que empieza a como a sembrar cierto tipo de mentiras. Sí. Y no es para echarle la culpa, ¿no? Hacia atrás, Claro. sino es que es algo que se da en la convivencia humana, sobre todo si no hay sanidad, sobre todo si no hay un norte, y se normaliza también, ¿no? Claro. Como vemos familias que atraviesan mentiras de generaciones y es algo normal para otros que tal vez tienen otro tipo de mentiras enraizadas y pueden ver de afuera, ¿no? Entonces, Claro. y eso es lo que va construyendo nuestro pensamiento y va construyendo la percepción que nosotras mismas tenemos. Y va afianzando algo que de repente así por naturaleza, por cómo hemos nacido con un temperamento también, si somos un poco más pensadores o flemáticos como lo soy, que tendemos mucho a pensar o repensar las cosas, entonces estamos masticando, por ejemplo, una ofensa, una palabra maldicha a nuestra vida, ¿no? Ay, eso es un tonto. Ay, me olvidé de invitarte a mi ¿Te olvidaste de invitarme a tu cumpleaños? Y entonces estás toda la noche pensando, ¿qué hiciste para que alguien se olvide de invitarte a su cumpleaños? Y entonces ya no pones la responsabilidad de la persona que se olvidó. Vos asumís la responsabilidad como algo mío. como ¿no? algo que yo hice, produjo eso, ¿no? Entonces viene esto como parte del temperamento también, aparte de lo de la casa que hablas, ¿no? Y la sensación de insuficiencia, ¿no? O sea, Sí. ay, ¿por qué no me tomaron en cuenta? Tal vez no soy muy divertida, soy aburrida o no me quieren. Entonces empieza el pensamiento de no ser suficiente para estar en un lugar determinado. Suficientemente querida, suficientemente importante para ciertos lugares o reuniones. Y suficientemente inteligente, ¿no? También. O suficientemente bonita. Empieza a permearse estas mentiras como dije, ¿no? En distintas áreas y empezamos a mirarnos desde ahí, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuándo empezamos a creer en esas mentiras, ¿no? ¿En qué momento no solo las creímos, sino empezamos a repetirlas? Porque son cosas tan cotidianas o tal vez aparentemente inofensivas, ¿no? Porque también nos acostumbramos a lidiar con ciertas cosas. Es como, esto es normal. Exacto. Este pensamiento de suficiencia es normal, pero te das cuenta del daño que puede provocar detrás que tal vez no estás mirando, ¿no? Este daño que empieza a verse en tus relaciones, porque empieza a afectar cuando tomas las cosas personal, ¿no? Cuando no dejas la responsabilidad en otros, sino empiezas a mirar como, yo tengo esto, entonces por esto nadie me quiere, y empieza a afectarme porque ya no hago cosas que antes tal vez hacía, porque empiezo a retraerme por este pensamiento de no voy a encajar ahí. ¿O cómo voy a hablar yo de este tema si yo no sé, no conozco, no soy suficiente, ¿no? Empieza ahí a permear. Es como se va uniendo, ¿no? Como eslabones de una cadena, ¿no? Pasa por tu físico, pasa por tu intelecto, pasa por tu preparación, pasa por tu apellido. O sea, empezás a unir una serie de cosas, serie de mentiras que empezamos a creer para decir, no soy suficiente.
¿no? La percepción de quién realmente eres, ¿no? Nosotros en el coaching le llamamos los pensamientos limitantes, ¿no? Son esos pensamientos que no puedes determinar, ni siquiera sabes que lo estás pensando, sino que te lleva a no hacer algo o hacer algo, pero en base a ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en este proceso de sanidad y coaching, que yo los recomiendo, por eso estamos en Ellas Líderes, que Ellas Líderes no solo es un programa de liderazgo de mujer, sino también un proceso de sanidad interior, de autoconocerse. Entonces, yo en este proceso descubrí un pensamiento limitante de mi infancia, ¿no? Y yo he tenido una mamá genial, muy presente, ¿no? Con todos, muy activa, muy preocupada por cada uno de sus hijos, pero un ser humano como todos, ¿no es cierto? Entonces somos falibles. Y ese pensamiento limitante se dio cuando mi mami se encontró con una amiga y mi hermana mayor es una lumbrera. Siempre ha sido la mejor alumna de su curso, de la universidad, aparte muy linda, preciosa, una presencia, una capacidad de comunicación. Y se encuentra con esta amiga y la amiga empieza a ensalzarla a mi hermana, ¿no? Porque estaba saliendo bachiller y yo estaba todavía chica. Y le dice, sí, es así, es ahí. Le dice, ¿y esta chiquitita? Y mi mamá dice, ay, no sé qué voy a hacer con ella. Porque ni es tan linda ni tan inteligente como su hermana. Yo sé que ese momento, tal vez mi mamá tenía una herida en el corazón, estaba pasando, ya lo entiendo, ¿no? Pero no me había dado cuenta hasta pasar por un proceso de sanidad. ¿Cómo te había marcado? Cómo me había marcado y que inclusive ni siquiera me daba cuenta de que ese pensamiento de que alguien muy importante en mi vida me dijo no es suficiente, ¿no? No es suficiente como tal persona, ¿no? Entonces, que me empezaba a marcar para tomar mis decisiones, para seguir adelante, para atreverme a hacer algo diferente. ¿Cuántos años tenías cuando He debido tener unos 9, 10 años más o menos, ¿no? La infancia, wow, qué importante lo que sucede en nuestra infancia. Obviamente muchas de esas cosas que nos suceden en la infancia son involuntarias a de nuestros padres, porque también, como decís, ¿no? Fallados, heridos, cansados. Mi hija, por ejemplo, me dice, mami, ¿soy buena? Tiene 4 años y ella me hace, mami, ¿soy buena o soy mala? Y sos buena, le digo, ¿por qué piensas que eres mala? Es que en el kinder, un niñito, un compañerito le dijo, sos mala, eres mala, porque seguramente no le quiso prestar algo, ¿no? Entonces, ella siempre cuando hace algo me pregunta, mami, ¿soy buena o soy mala? Y claro, más aún cuando no está haciendo lo que yo espero. Entonces ella está pasando también por los actos de desobediencia que yo ya la estoy juzgando como una mala hija, ¿no? Entonces, que esto de la infancia que traes ahora con tu experiencia, Laura, es tremenda ¿no? situación en la vida. Que no estamos aquí, no queremos ensalzar o levantar las heridas, sino mostrar de que esas heridas tienen una sanidad, tienen un proceso, como dijiste, de sanidad. Entonces, ¿qué hizo Dios en esa herida, ese proceso, en esa mentira que creíste? Primero entender, primero mostrarme que nosotros somos erráticos. Estamos en, como dice la palabra, ¿no? En constante perfeccionamiento hasta llegar a Dios. Entonces, tener esa mirada hacia atrás, porque de nada nos sirve, digamos, si entramos en un proceso de sanidad y ver que en la niñez una mamá genial en un día X que no estaba tan genial dijo algo que podía herir a un hijo y nos pasa. Y como mamá yo estoy segura que me ha pasado. Y que tal vez a muchas otras, ¿no? Que un momento de mi vida en un mal estado de ánimo espiritual, inclusive que ahora entiendo cuán fundamental es, puedo herir a mi hijo. Y no es con la intención de hacerlo. Pero eso va construyendo un pensamiento en la vida de él. Y la verdad que a estas alturas, ya con hijos adultos y todo entendido, que nunca vamos a dejar de ser papás y nunca vamos a dejar de afectar con nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestras acciones en la vida, afectar, ¿no? No definir, no concluir, pero afectar en la vida de todos los que nos siguen hacia atrás. Entonces, y desde ahí esa mirada de sanidad, ¿no? Ya no de juzgar, de decir, ay, qué terrible, ¿cómo pude haber dicho eso? Pero es que a veces
nos pasa como seres humanos, ¿no? Decimos cosas que realmente hasta ni las sentimos, ¿no? Y también, volviendo un poco al tema de los temperamentos, puedes haber sido una hija o un hijo más tranquilo, más calladito, pero haber tenido una mamá de temperamento fuerte que te decía, no, usted puede, se levanta y estás llorando todo herido, pero tu mamá te dice, usted puede porque usted se levanta y punto, ¿no? Porque no tiene idea, no le tiene la información. Las mamás de antes no tenían la información que tenemos ahora, ¿no? Entonces, como que también querían que todos los hijos sean igual al hijo estrella, o por lo menos acercarse y parecerse, ¿no? Y ahora hay una información diferente y eso es bueno que lo aprovechemos como mamás, como mujeres. En todo lo que hacemos hay mucha información que nos sirve, pero siempre creo que el reto no es encontrar la información porque es fácil, es compararla con la verdad, con lo que es realmente verdadero. Sobre todo empezar a reconocer qué es mentira en nuestra vida, ¿no? ¿De dónde vienen estos pensamientos que salen de manera inconsciente cuando nos golpeamos o cuando hacemos algo que no está adecuado, ¿no? Cuando accidental. Lapsus brutus, digo yo, ¿no? Cuando dejo mi llave dentro del auto, ¿no? O sea, es como, ¿dónde parqué? ¿Dónde está mi auto? Me robaron. Una vez me pasó eso. Los guardias tuvieron que buscarlo por todos lados. Salgo de ahí sintiéndome tonta, ¿no? Claro. Pero empezar a reconocer, no soy tonta. Tengo defectos, no soy perfecta y está bien no ser perfecta y está bien equivocarnos, pero no soy tonta, porque si nosotros empezamos a regar esas mentiras, esas plantitas, esas semillas que van creciendo, van a tener mayor fuerza, ¿no? Y empezar a reconocerlo. ¿Qué haces cuando empiezan a nacer mala hierba? Tienes que arrancarlas. Arrancarlas de raíz, porque si tú las cortas por encima, van a seguir creciendo y van a seguir creciendo. Entonces me parece tan bonito que hayas podido tener este recuerdo para llegar a la raíz de ciertas mentiras y decir, no, mi mamá estaba cansada, estaba, no sé, frustrada ese día y dijo algo que no me define, pero sí me afectó, ¿no? Y empezar así a reconocer ciertas mentiras y de dónde vienen y llevarlas a Dios para que el Señor se las lleve, ¿no? Empezar también a mirar la verdad de Cristo en nosotros, ¿no? Sí, pero también aparte de lo que podamos sentir insuficiencia a nivel hogar, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha sucedido aún en la vida espiritual, yo me he sentido insuficiente delante de Dios en una manera negativa, porque yo sé que delante de Dios tenemos que ser humildes y saber quién es Él y quiénes somos nosotras sin Él. Y esa es una posición de humildad de Dios y creación, ¿no? Pero otra cosa es decir, Dios, yo no sirvo ni siquiera para ti. ¿No? No sé si les ha pasado en algún momento. Yo he pasado por muchos momentos y etapas. Yo creo que en cada etapa de mi vida, niñez, adolescencia, juventud, vida adulta, me sucede eso constantemente. Porque aparte de lo que puedo estar lidiando con lo que haya sucedido en mi vida, sucede algo que no espero en mi vida espiritual. Y digo, Señor, nunca voy a lograr dar la talla. Hay gente que ora más que yo, que sabe más de la Biblia que yo, y pasamos siempre por el filtro de compararnos también, ¿no? con otros creyentes. No sé si les ha pasado a nivel espiritual, también delante de Dios. Sí, yo creo que ese es un tema, personalmente que lo he lidiado mucho, ¿no? Pero también ahí, en este proceso, porque yo no vengo de una familia muy que vivía muy arraigada a la palabra o muy arraigada a una intimidad con Dios, ¿no? Yo fui de un corazón duro. Lo hice ya con hijos adultos y todo lo demás. Y en ese proceso de adultez, me di cuenta que inclusive esa sensación de insuficiencia, si bien podía tener raíces en la infancia, también ya en mi propia vida adulta y de elegir, yo estaba tomando un hábito como también de un falso orgullo porque no quería equivocarme, ¿no? Y no quería que se den cuenta que me estaba equivocando. Claro, todo tiene como una concadenación, ¿no? Porque viene de ahí, yo no me puedo equivocar, tengo que ser tan buena como una figura X.
pero empieza a enraizarse una mentira de ese orgullo disfrazado, escondido, ¿no? De que no, por Sí. eso, y creo que ahí también fue mucho, no hago esto porque si me equivoco, ¿qué van a decir? Es que creo que de alguna manera nosotros, como estamos en el mundo de la competencia, Sí, también, es verdad. nos demos cuenta o no, aún en nuestra vida cristiana podemos sentirnos en competencia. Entonces no necesito a Dios porque la meta es Dios. Yo puedo ir con mis propios recursos a Él y entonces siento que mi insuficiencia y de no llegar a esa meta es porque lo tengo que hacer sola. No te necesito, Dios, porque eres la meta en sí, digamos, ¿no? Pero eso es orgullo 100%. Hay mucho orgullo detrás de eso, como dice, está sustentado, porque el orgullo, que es otra cosa que una vida que no quiera reconocer que necesita ayuda y menos la de Dios. Exacto. Mira, a mí, yo estaba pensando mucho en este tema y para mí yo veo la insuficiencia mía, ¿no? o ese sentimiento, esa mentira, desde un dolor muy profundo. Yo pasé por abuso sexual cuando yo tenía 9 años de edad, más o menos. Y desde ahí yo empecé a decir esta mentira tan grande que es nadie me puede cuidar. Mis padres no me pueden cuidar, mis padres son pastores. Dios no me puede cuidar. Yo acababa a los 8 años más o menos, yo hice una decisión por Cristo. Yo soy una mujer apasionada, entonces yo en la fe, cuando yo acepté a Jesús, estaba apasionada por conocer más de Él, por servirle, por cantar, por ayudar. Entonces yo estaba ahí en todas partes, ¿no? Pero cuando paso por este dolor profundo, empieza una mentira muy fuerte en mi vida que hasta el día de hoy, o sea, me es complicado arrancarla de raíz. Es como que vuelve a crecer y vuelve a crecer, porque esto es el poder que les damos a las mentiras. Y para mí esta mentira es nadie puede cuidarme. Entonces yo avanzo en la vida, cuando me doy cuenta avanzo sola. Wow. Cuando me doy cuenta no comparto mi dolor, no comparto mis cargas, no confío en nadie para que me cuide y camino sola. Y esto es un dolor tan fuerte porque también ahí es como, no soy suficientemente valiosa para que me cuiden. Wow. No soy suficientemente amada como para que alguien se detenga y me mire. Entonces yo, como no quiero sufrir ese dolor de no sentirme insuficiente, lo que yo hago con el temperamento colérico, sanguíneo que tengo, es como, ok, yo avanzo sola. Yo puedo. No, yo puedo, no te necesito, ¿no? Empiezo ahí a avanzar. Y la insuficiencia tal vez ahí se disfraza de muchas cosas, ¿no? Porque es más fácil para mí sentirme cansada que sentirme triste. Claro. Y ahí viene De también reconocer, ¿no? Que necesito al Señor en esta área de mi vida y que necesito también dejarme cuidar y acompañar con otras mujeres, con otras personas, amigos, familia, ¿no? ¿Y cómo sales, o cuál es tu ejercicio espiritual para salir de este momento de mentira a un momento de libertad y de suficiencia en Dios? Muchas veces cuando ya estoy agotada. Porque una tendencia en nosotros como seres humanos es hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿no? Y cuando tenemos el temperamento de ser mujeres fuertes, es como, no me doy cuenta, de repente avanzo, y cuando yo estoy tan agotada físicamente es como, paro y digo, ¿qué está pasando? Y así es como, ok, Señor, ¿dónde te dejé? ¿En qué esquina te perdí? ¿Me entiendes? Claro. Porque empiezo a avanzar sola. Y este es el pecado desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no reconocieron que necesitaban a Dios. Ellos se hicieron vestiduras, se taparon. Es como, Señor, mira, pequé, pero yo ya hice todo Yo esto. tengo mi plan. Ajá, para taparlo. Ya lo solucioné. Y recién vengo a ti, ¿no? Y esto hago yo. Cierto. Casi siempre. Este es mi gran pecado, ¿no? Y aquí me estoy desnudando completamente. Sí. Pero este pecado me lleva a mí a caminar sola, a sentirme abandonada. Y es cuando yo digo, Señor, te necesito, ¿no? Te necesito, y empiezo a reconocer que esta insuficiencia, ese sentimiento, viene desde un lugar de mentira. ¿No? Porque para Dios sí soy suficientemente amada, sí soy suficientemente importante
para que Él me cuide, para que Él me abrace. Y mis problemas son suficientemente importantes para compartirlos, para dejarme cuidar con otras personas a mi alrededor. Como decía, ¿no? Estas mentiras afectan no solamente mi diálogo interno, mi pensamiento, la forma en la que vivo, sino cómo nos relacionamos con las otras personas, ¿no? Y empieza a afectar ahí. Y ahí hay un tema de que también como hacedora nos cuesta ser vulnerables. O sea, le tenemos miedo a que nos vean vulnerables. Claro. O sea, poder con todo, no importa, hasta el límite del cansancio, que también va a un poco del orgullo, ¿no? La autosuficiencia, pero es una forma de autoprotegerse. No buscar la protección de Dios, no buscar la verdad de Dios, sino autoprotegernos nosotras mismas y no mostrarnos vulnerables ante los demás. Pero también eso establece relaciones en las que hacemos que los otros piensen que no los necesitamos, que no son tal vez suficientes. No te pregunté porque yo vi que lo podías hacer. Que lo podías hacer como todo. Que la gente misma ahuyentamos a las personas, ¿no? Claro, porque estamos peleando nosotras mismas. Con el poder, con el hacer. Y nos lleva a esos puntos de cansancio extremo, ¿no? Porque no se puede, no se debe descansar. ¿Qué es eso? Sí. Ahí entra la culpa. O sea, como les decíamos, no es solamente una mentira, sino es una serie de mentiras que concatenadas que vienen una detrás de otra, nos llevan, profundas, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, pero ¿cómo salimos de ahí? No queremos solamente dejarles con la idea de que así va a ser nuestra vida y que qué pena, pero reconocer quiénes somos, reconocer nuestra identidad, porque si yo he vivido mi identidad de soy insuficiente, ese ha sido mi documento de identidad, entonces no, hoy me doy cuenta, ese no es mi documento de identidad. Mi documento de identidad es hija de Dios. Soy hija, tengo un padre, y soy como hija de Dios, tengo su espíritu. Y como tengo su espíritu, tengo un ADN diferente, una posición desde la cual puedo moverme con las mentiras que van a venir, pero tengo una verdad que la aplasta por completo. Como hay uno de los manuales que tenemos en el programa de liderazgo que se llama Divinas, que habla de la identidad de la mujer específicamente, y habla y dice ahí, somos mujeres comunes, todas, nosotros, ustedes, nosotras, que vivimos las mismas pruebas, en el mismo mundo, los mismos problemas, pero la diferencia en nosotras y en aquellas que conocen de Cristo es que tenemos un espíritu diferente. O sea, eso es lo que nos hace extraordinarias, ¿no? Esa identidad. Entonces, así como hemos ido alimentando muchas mentiras, bueno, hagamos un stop en nuestra vida, entonces empezamos a alimentarnos de las verdades. Exacto. ¿No? Y la verdad es la palabra de Dios. No hay ninguna otra fuente de verdad que nos pueda sacar de... Usted y yo hemos podido tener momentos, como hemos compartido acá, donde decíamos, nunca voy a salir de esto, ¿no? Y aún que puede visitarnos una y otra vez, como nos pasa y hemos compartido aquí, ya tenemos la herramienta para salir más rápido. Exacto. ¿Quién soy? Me ha pasado a mí, cometo un error y me castigo, me flagelo mis pensamientos en las noches. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me acordé? ¿Por qué me olvidé? Tuve una de esas crisis hace un par de días. No podía dormir toda la noche culpándome. Y en la mañana me levanto y voy a Dios y le digo, Señor, pero es que yo no soy este error. Yo no soy este descuido. Sí, pero también hay otro factor. Como en esa culpa también hay orgullo, entonces tengo que aplicar la defensa de la no defensa. ¿Te acordás, Laurita, lo que aprendimos en ese manual? La defensa de la no defensa. Reconocer tu error, no te justifiques. Reconocer que hiciste algo mal. Ya, pero ahora, vamos. Claro. Y si no hiciste nada malo y te están culpando, pues que Dios te defienda. Pero vos calladita. Ahí en ese recurso que tú hablas, como les decía, yo me acerqué nuevamente a Dios ya con nietos inclusive. Entonces, en este proceso de sanidad, para mí fue fundamental leer en la palabra que yo había sido diseñada
en el pensamiento de Dios, ¿no? Porque venía, digamos, de un proceso de autorrechazo, de una vida construida que ya no estaba ahí, ¿no? Entonces, que estaba totalmente vuelta al revés y de nuevo vuelta al revés. Entonces, yo en esa identidad que había creído, ser madre, ser parte de trabajar, tener una empresa y todo lo demás, no estaba nada de eso, ¿no? Entonces, cuando me confronté con la palabra en ese versículo, no recuerdo el versículo y el capítulo, pero el contexto es que yo he sido creada en los pensamientos de Dios y con un plan. Fue la herramienta que, aparte de todos los cursos, coaching y las certificaciones, que realmente me llevó a cambiar mi manera de pensar en relación a mí y en relación a los demás. Sí. Y mira, a mí se me viene a la mente este versículo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y no te dice, si quieres, piensa, ¿no? Es un mandato, o sea, en esto pensad, porque podemos elegir en qué pensamos. Es una elección. Y creo que para reconstruir mi identidad en Cristo, además de ir reconociendo las mentiras y ir sacándolas, arrancándolas, tengo que empezar a reconstruir quién soy en Cristo. Y tengo que empezar a pensar todo esto que dice la Biblia, ¿no? Y desde quién dice Dios que soy. Y empezar ahí a creerle al Señor y a tener este ejercicio de cuando viene una mentira, decir, no, no soy esto, soy esto, y empezar a hablarnos verdad. Identificarlos más rápido, ¿no? Porque la inseguridad proviene de este temor de, ay, otra vez estoy aquí, pero la seguridad proviene de la fe. Exacto. Y la fe arraigada en las verdades de Dios. Así que hoy hemos echado por la ventana este pensamiento, esta mentira de soy insuficiente. Tenemos más mentiras que vamos a ir hablando en otros episodios. Así que gracias por abrir sus corazones, gracias por escucharnos también. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver este y los que siguen y los que hemos hecho antes, que por cierto les va a ayudar de mucho a todos ustedes. Así que Conversaciones Ellas Líderes, hasta la próxima oportunidad. Gracias, Jimena. Gracias. Hasta luego.